Ahora sí vamos a empezar oficialmente. Voy a quitar mi cámara para que eso no use tanto ancho de banda y para que ver ahí eso. Listo, muchachos, empecé a grabar. Entonces, ahora sí, ¿qué más, muchachos? ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿No? Todo bien, como dice el pibe, todo bien, todo bien. Excelente, muchachos. Excelente. Pero como les estaba diciendo yo ahorita, hoy es el día de empezarlos a acosar con el proyecto. Hoy es el día de empezarlos a acosar con el proyecto. Ah, recuerden, muchachos, que tenemos la presentación en 3 semanas. Tenemos la presentación en 3 semanas. Hay más festivos. A ver, yo veo. Festivos es lo que se viene. Para que los aprovechen. Mm, solo hay uno. Solo hay uno. Bueno. No, muchachos, es importante ir Profe, ¿qué fecha es que se entrega, es la presentación? el 16. El 16. O sea que tenemos esta semana, una semana más y pum, la presentación. Pero la cosa es que al menos en una de estas dos clases tenemos que mirar nosotros acá internamente cómo van los proyectos. Tenemos que hacer como demostraciones para, para también ir sacando notas, porque vean, yo les muestro cómo estamos en cuanto a notas. La gran mayoría van al día en entregables. Algunos no, pero pues igual hay tiempo. Práctica. Entonces vean, tenemos que... A ver. Como que saliendo, si yo antes le dije que... Bueno. Entonces vean, tenemos que sacar esta nota. Que para esta nota lo que necesitamos es que ustedes bueno, no, o sea, entre todos, ¿sí o qué? Acá en el salón virtual de clases, pues vamos, cada uno, pues, uno por equipo a compartir pantalla y a mostrarnos, pues, el avance del software. Entonces dice prototipo funcional del software con conexión a base de datos. Entonces, en este punto, y esto tendríamos que hacerlo la otra semana ya, porque pues estamos sobre el tiempo. Lo que necesitamos es que uno del grupo haga una demostración al menos de una pantalla que funcione. Al menos una. Así sea la de autenticación, usuario y contraseña que funcione. Al menos esa. Eso es lo que necesitamos para esto. Para esta nota de acá, lo que necesitamos es el software funcionando. Y, y vamos a hacer como unas pruebas, pero vamos a hacerlas, digamos, comunitariamente. O sea, vamos a tener el mismo formato, pues, de demostración acá entre todos. Y vamos a mirar el software, pues, que no tenga muchos fallos. Esa es esta nota. Listo. Esto acá es el trabajo escrito. Esto acá es la exposición. Y esto acá es que ustedes entreguen todo full, ¿sí o qué? O sea, el trabajo escrito, el software y documentación es los manuales. Los dos manuales que les piden ahí de usuario y el manual de instalación. Entonces el plan es,
esta nota sacarla de aquí a 8 días, o sea, el 2 de junio. Si ustedes por algún motivo milagroso tienen el software entero el 2 de junio, también evaluamos esta, aunque no lo creo. Entonces, esa la evaluaríamos el 9. El 9 haríamos las pruebas. O antes, si es posible. Incluso si pudiéramos llegar a adelantar esta sesión, perfecto. No creo, pero al menos digamos que tenemos el 9, ¿cierto? Y a lo largo de esta semana tienen que enviarme el trabajo ya hecho, ¿sí o qué? El trabajo full, el trabajo escrito estamos hablando, para yo tomar esta nota. Profe, ese formato del trabajo usted ya nos lo envió. Estoy 90% seguro que sí, pero yo se los vuelvo a enviar. Yo se los vuelvo a enviar ahorita mismo. Al igual que el formato de la presentación. Yo creo que también se los envié, pero yo se los vuelvo a enviar. Mantenernos que ir por una cámara del tiempo. La de Kamisama. Sí, porque es que yo, yo juraba que te faltaba tiempo. No sabía que ya venía junio encima. Esta cuarentena nos tiene desubicados. Uf, eso es verdad. Eso es verdad, te creo porque yo estoy en las mismas. Incluso yo mismo pensaba que nos faltaba por ahí mes y medio y nada, estamos encima. Pero bueno, no, esto lo sacamos adelante, muchachos. Esto lo sacamos adelante. Bueno, y ese 16, o en todo caso, en el transcurso de esta semana, no se confíen de que sea el 16. Em, ya les iré pues yo avisando esta semana exactamente el sitio, obviamente un aula virtual, pues pero el enlace y quiénes van a ser los evaluadores, cómo va a ser la dinámica y todo eso para presentar ya eh, pues lo que sería ante los evaluadores, ¿cierto? El PowerPoint. Eh, PowerPoint creo que se los mandé, pero igual se los vuelvo a mandar ahorita. Y el software, hay que hacer una demostración del software. Listo. Esta entrega no sé cómo va a hacerse, pues tengo que volverle a escribir a la profesora, pues porque como no podemos salir. Entonces vamos a ver cómo hacemos. Vamos a ver cómo hacemos. Bueno, las buenas noticias es que él he estado súper, ni siquiera conforme, o sea, súper contento con lo que me han enviado. Pues vean eso, la feria del 5. Entonces sí, en cuanto a entregables vamos haciéndolo muy bien. Bueno, hay unos huecos, pero yo ahorita, antes de terminar la clase, quiero pasar por cada grupo. Eso lo vamos a hacer acá, pues, entre todos, ¿cierto? Y vamos a mirar qué avances tiene cada uno. Y voy a hacer como si fuera un Scrum Master, como entre comillas. Como, a ver, ¿qué puedo hacer yo para facilitarles el trabajo? ¿Qué información necesitan? Eh, Unos grupos que les envíen unos tutoriales, tal vez les sirvan. Mm, sí, como en lo que les pueda ayudar de una, ustedes saben, me escriben y yo por allá a las 2 de la mañana les contesto, pero les contesto. Listo, muchachos. Mm, entonces, realmente con lo que vimos de factibilidad en la semana pasada, el trabajo escrito pues ya lo tenemos, digamos, claro. Entonces, vamos a ver hoy unas pautas muy sencillas para cuando ustedes vayan a hacer la exposición ante los jurados, eh, para que tengan como una presentación exitosa, digámoslo así. Entonces, vamos a ver un par de cositas hoy sobre cómo hacer una exposición más efectiva usando PowerPoint y cómo debería ser ese PowerPoint. Sí, un poquito de teoría, pero no sobra porque
pues de muchos trabajos de grado que me ha tocado ver a mí o que incluso yo he sido jurado, pues a veces se caen un poquito porque no se hace una presentación que sea eficaz. Y muchas veces el PowerPoint es un desastre, es una aberración total. Cogen y pegan del trabajo escrito y pues esa no es la idea tampoco. El perro que no puede faltar. Pena, muchachos. Listo. Listo, muchachos. Entonces vamos a ver primero. Esto es un tema muy cortico. También voy a acelerar un poquito por lo que les digo que quisiera pasar por cada grupo y preguntando en qué les puedo ayudar con respecto al software y todo. Bueno, muchachos, estas son unas pautas muy sencillas de cómo hacer que una presentación en PowerPoint sea efectiva. De esto se ha hablado mucho. Seguro ustedes están hasta la coronilla de que les digan cómo hacer una presentación en PowerPoint, pero pues igual el tema no sobra. Y es que es todavía muy común a estas alturas de la vida 2020, sexto semestre, que piensen que un PowerPoint es como un teleprompter en un noticiero, ¿cierto? Es como para que el político lea el discurso y no, no es así. O sea, un PowerPoint es una ayuda, es un apoyo, pero no es una pantalla para que ustedes lean. Y eso se ve horrible. Y no lo hagan, por favor. Entonces, acá vemos que es PowerPoint. De esto yo creo que sobra. Pues digo yo sobra porque pues todos sabemos que es PowerPoint, ¿cierto? Pues una herramienta de Microsoft para hacer presentaciones de diapositivas que pueden ser texto, pueden ser imágenes, sonidos, video, etcétera, etcétera. Esta presentación, pues, esa diapositiva, pues, es como obviedad entre las obviedades. Pero esta sí es muy importante, muy importante. No la voy a pasar tan rápido. Voy a desmenuzar cada uno de estos tópicos. Entonces, vean, acá nos dice consejos para una presentación exitosa. Y este es, o sea, primordial. Bueno, lo primero es que ustedes tienen que planear cuidadosamente. No es bueno que ustedes, por ejemplo, lleguen y simplemente cojan la primera página de cada sección pues, del trabajo escrito, y hagan una diapositiva de eso. Eso no está bien. Tenemos como que hacer una planeación de la presentación, que la secuencia sea correcta, y pues otro número de cosas pues que vamos a ver más adelante que nos van a ayudar. Am, yo sé que estoy sonando como un viejo cantaletoso pues y que ustedes seguramente esto lo conocen hasta el hartazgo, pero, pero créanme que esto es necesario y tantas veces, es que eso es lo triste, que tantas veces me ha tocado ver que presentaciones de proyectos tan bacanos salen mal por cuenta de tener una mala presentación y es re triste, de verdad. Otro punto muy importante y es que investiguen antes de hacer la presentación. Por ejemplo, digamos que tenemos un jurado que sea de la Facultad de Educación, porque pasa. O sea, no cuenten con que sus jurados van a ser de ingeniería. Puede que haya, mejor dicho, hasta los que arreglan muertos, como es esta otra gente del tecnológico, ¿sí o qué? Eh, Los forenses. los forenses. Eso sí, los de tanatopraxia. O sea, puede incluso haber jurados de ellos. O sea, entonces, no cuenten con que va a ser gente de ingenierías y por lo tanto planifiquen bien que no los vayan a corchar con nada. Por ejemplo,
que ustedes estén exponiendo allá su proyecto tan. Entonces ustedes dicen en una de las diapositivas, el, el servicio, el servicio web es una API o data. Pues se me ocurrió lo de data porque es lo que estamos viendo. Es una API o data. Entonces llega un tipo de un forense. Ya hay que eso data. Y ustedes, ah, es una web API. Ay, que es una web API. Silencio. Entonces no vayan a permitir que eso ocurra. O sea, tengan en cuenta que les pueden preguntar cualquier cosa durante la presentación. Entonces, si no, si no saben bien un concepto, si sienten que se pueden llegar a enredar, entonces ya saben, investiguen, que no los vayan a corchar, muchachos. Incluso en cosas tan sencillas como, esto es HTTP, o digamos que, esta es una aplicación hecha en C Sharp. Entonces les dio por invitar a un forense. ¿Qué es C Sharp? Es un lenguaje de programación. Ah, ¿y eso para qué se...? Sí, o sea, mejor dicho, ustedes saben cuál es el punto pues que les estoy diciendo acá. No se dejen encorchar. Entonces, siguiente punto. Conozcan su audiencia. Ingresar. Excelente, estamos todos menos uno. Conozcan su audiencia, es lo que yo les decía. Eh, Muy probablemente van a ver, va a haber público que no sea de ingeniería, entonces al menos documentense un poquito de quién es esa persona. Yo pienso, porque así fue el semestre pasado, que, que les van a decir que le envíen el trabajo escrito a ciertas personas. Entonces documentense quién es esa persona, qué hace. Y es muy importante también conocer cuál es como lo que llaman el background de esa persona, ¿cierto? ¿A qué se dedica? ¿Es profesor de qué materia, tal y tal? Para que sepan pues por dónde van a ir los tiros y por dónde les pueden llegar a tirar a ustedes. Entonces, no se queden simplemente con que, va a ir el profesor eh, Benito tal cosa, no. Estudien quién es él. Listo, muchachos. Prosigamos. Esto se tildó. No, ya. Bueno, midan el tiempo de su presentación. El tiempo de estas presentaciones, al menos hasta el semestre pasado, fue entre 10 y 15 minutos. Y es muy común que ustedes digan, ¿yo qué voy a hacer allá en 15 minutos? ¿Yo qué voy a hablar 15 minutos? No, pues, y antes lo más común es que todo el mundo se pase, porque suena como, uy, 15 minutos, qué montón de tiempo. Pero no. Entonces, antes de hacer la presentación, háganla varias veces. Ustedes, pues, ahí en su soledad, o le dicen a un familiar que los escuche, tal, que les mida tiempos, para que, para que la presentación, pues, la puedan llevar a feliz término en el tiempo que debe ser, más o menos. Que no se pasen y que no se queden muy corticos. Lo que les decía, practiquen su presentación, como les decía, con alguien. Muchachos, denme un segundo, por favor. Qué pena, muchachos. Esta casa es un circo a veces. Bueno, sigamos acá. Otra cosa que ustedes tienen que ensayar primero, y, y pues puede ser un poquito difícil si no están cómodos,
es la dicción. Tienen que intentar hablar con claridad, que se sientan cómodos al hablar. Mm, Va a ser como un poquito irónico, digamos, que yo les diga que no hagan tanto pues porque yo mantengo haciendo eso mucho, pero no lo hagan. Incluso si su profesor los hace mucho, ustedes no lo hagan. Entonces practiquen la dicción. Es bueno, y aquí pues es como un consejo personal, digamos, que hagan ejercicios de pronunciación y de dicción. Hay muchos cursos o corticos pues en internet para hacer ejercicios de dicción, incluso pues se meten un lápiz a la boca y bregan a hablar así, y hacen un montón de maromas. También es importante que tengan, ay Dios, primero que no tengan un perro. Muchachos, qué pena con ustedes, qué pena. Esta presentación está un poquito interrumpida. Bueno, sí, si ustedes Pero tienen pues perro en la... mandamos un día antes el perro para el restaurante chino. Sí, muy buena idea, excelente idea, de verdad. O al menos manden a alguien de la casa que se vaya con el perro para afuera mientras están en la presentación. Tengan en cuenta algo, y eso acá no lo dice pues porque es una cosa muy particular. Es muy probable que les exijan poner la cámara mientras están haciendo la exposición. Así tengan, así tengan sus diapositivas ahí, igual sale acá un cuadrito, ¿sí o qué? Es muy probable que les pidan que pongan eso. Pues entonces, no vayan a estar en pijama, muchachos. Ni vayan a estar ahí con, no sé, que pase gente en pelota detrás o Pues madre, un perro grande o cosas así, o no sé, se pone un fondo como usted. eso. Pónganle un fondo, se ponen una camisa, tal. Entonces, tengan eso en cuenta. Es muy probable que les pidan poner la cámara. Aquí porque estamos como muy informales, ¿cierto? Pero incluso ustedes sabían que hay profesores que les están exigiendo a los alumnos poner la cámara. Vean, yo no, porque soy una madre. Bueno, Y eso está bien. eso está bien. Bueno, sigamos. Entonces ahora vamos a hablar de las presentaciones en sí. Vamos a ver unas pautas como muy por encima porque ahorita nos vamos a centrar en las presentaciones. Muchachos, esperen un momento, por favor. Muchachos, denme un minutico, porfa. Qué pena con ustedes.
Muchachos, qué pena, había pasado de todo aquí. Bueno, sigamos. Bueno, entonces, diapositivas efectivas. Primera pauta, usen plantillas. En este caso, pues, tenemos que usar la del tecnológico. Ese uso de plantillas suena muy como obvio, pero aunque ustedes no lo crean, hay gente que usa un diseño diferente para cada diapositiva. O sea, increíble. Y eso queda como una decoración de preescolar. Queda una aberración horrible. Entonces, usar plantillas y eso incluye estandarizar la posición de los objetos, los colores y el estilo. Si yo estoy usando esta fuente, que eso si no me equivoco es Times New Roman, entonces voy a usarla durante toda la presentación. Si voy a usar varias fuentes, entonces al menos usar de la misma familia de fuentes, ¿cierto? Si estoy usando um, Helvética, no voy a usar por allá un Times New Roman de estos, pues porque eso va a quedar como si le hubiera salido un tumor a la presentación, se ve horrible. O no voy de repente en una de las diapositivas a tener los encabezados rojos en lugar de cafés o azul. Una cosa horrible. Entonces, sí, seamos eh, consistentes. Bueno, vamos a limitar la información de las diapositivas a lo esencial. Y aquí deberíamos de volver a lo que yo les decía al principio, que era que las diapositivas deberían contener no el texto que vamos a decir como si fuéramos a leer de un teleprompter, sino información aclaratoria, como la información que queremos transmitirle al público y que le ayude como a visualizar en su mente qué es lo que estamos diciendo. El contenido debería ser autoevidente. O sea, tiene que ser contenido que esté relacionado con lo que estemos hablando, pero que la persona al ver la diapositiva más o menos sepa de qué se trata. Por decir algo, si yo estoy explicando, um, no sé, el software de Find You, ¿cierto? Entonces, si yo pongo una diapositiva ahí, pum, de un poco de gente graduándose. Entonces, ¿eso qué quiere decir? O sea, sí, hay un poco de gente graduándose y que, ¿cómo así? Pero si yo además de esa imagen, pues le pongo un texto que haga que la persona vea que se trata de un software para buscar universidades, pues ahí sí el contenido es evidente. Listo, usar colores que contrastan. Esto ustedes saben que hay gente que usa amarillo sobre blanco. Hay gente que tiene la estética que tiene la estética, casi se me suelta ahí una parte de la anatomía, pues que no sé decir, pero bueno, hay gente que no nació como con la parte estética del cerebro. Bueno, pero hay reglas para uno tener una paleta de colores, pues que sea, además de dulce a la vista, que también sea fácil de leer, que sea práctica. Entonces podemos buscar una paleta en internet entre muchas de las que hay o basarnos en el círculo cromático que veía uno por allá en el bachillerato, ¿cierto? Que uno hacía un círculo con los primarios, tal, y con los colores opuestos no podía hacer contrastes, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Listo. Ser consistente con los efectos, las transiciones y la animación. Esto, Dios mío, he visto tantas presentaciones que estando con la seriedad de una tesis de grado de ingeniería y ponen el efecto que es una balacera. Eso es muy triste. Y, o ponen ese efecto que es las letras dando vueltas sobre sí mismas así.
Eso es como para bachillerato, muchachos. Ahorita, no, es que ni en bachillerato, no, en primaria. O, o en una presentación de preescolar que salga Shrek ahí dando vueltas o cosas así. Pero acá tenemos que ser muy sobrios con las animaciones. Y, y si vamos a colocar efectos de sonido que tengan propósito, que no sea porque sí, porque me gusta ahí la balacera o peor la bocina del carro, ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien, vamos a intentar no tener muchas diapositivas, por ahí unas 20 o así, porque cuando estamos pasando diapositivas, muchas, así como pasando páginas de un libro, la gente se tiende a distraer. Entonces también tengamos eso en cuenta. Bueno, el texto en las diapositivas. Hay una regla 6x6 y una 6x7. En general es 6 palabras por renglón y 6 renglones por diapositiva. No poner frases largas. Una fuente más grande indica que estoy colocando información importante. Como ustedes ven ahí se ve que la cuarta viñeta sobresale de las otras sin necesidad de poner el efecto de las hormiguitas ni de poner ahí una cosa ahí, un payaso, una cosa, sino que ya de por sí el resaltado me lo da que la fuente sea más grande. Ahí dice que las fuentes van de 18 a 48 en PowerPoint, pero ese 18 no la ve nadie. Cuando ustedes vayan a hacer la presentación, lo que yo les recomiendo es que la pongan ahí en su pantalla, en su monitor pues, de computador y si paren por ahí a 2,5 metros de la pantalla. Si la leen claramente, pues y con gafas, si hay alguno que tiene problemas visuales. Si la ven claramente a 3 metros, está muy bien, está perfecto. Pero este 18, eso no lo ve ni Leo, no, con la espada del augurio. Listo, tengan en cuenta que el texto tiene que hacer buen contraste con el fondo, bien sea, fondo oscuro, oscuro en claro o claro en oscuro. De cualquiera de las dos maneras tiene que haber un contraste importante. Y eso es otra cosa de la que vamos a hablar ahorita, el claro en oscuro y el oscuro en claro. Porque ustedes seguro han visto ahora que hay un boom de los modos oscuros en las aplicaciones. Dependiendo sobre todo de la hora a la que vayan a hacer la presentación, sería importante que escogieran el fondo. En este caso no, porque ya tenemos la plantilla del tecnológico que es oscuro sobre claro, forzosamente. Pero pues para el futuro les dejo ese consejo. Listo, las fuentes raras son difíciles de leer. No hay mucho que decir ahí, vean eso tan horrible. Es bonito, como para una tarjeta de Navidad, cosas de esas, pero para una presentación, una cosa académica, no. Limitemos también el uso de todas la mayúscula sostenida, se llama eso. De pronto usémoslo en títulos, pero en general el cuerpo de los textos no lo hagamos en mayúscula sostenida porque es muy complicado de leer. Es mucho más fácil un texto pues propiamente capitalizado como debe ser, ¿cierto? Y acá, hablando de la capitalización, recuerden muchachos, respetar su lengua materna castellana. Muchachos, hagan antes de la presentación, hagan una revisión ortográfica y no solamente dejen que el autocorrector pues les haga la revisión, sino que ustedes mismos miren, ustedes saben que hay palabras que dependiendo de si tienen tilde o no cambia el significado de las cosas y el autocorrector siempre les va a poner la tilde, entonces puede que salgan malas. Los nombres propios también, recuerden muchachos, el estilo es importante, es importantísimo. Entonces,
tómense el trabajo de leer la presentación antes, al igual que el trabajo escrito, el trabajo escrito aún más. Em, una buena ortografía y un buen estilo, ustedes no saben la importancia que tiene, muchachos, y lo bien que habla de un trabajo. Eviten las abreviaturas y los acrónimos, muchachos, por Dios. Hay presentaciones que es em, como la TTL del HTTP hizo que el EOL estuviera 403. ¿Cómo así? ¿Eso qué diablos es? Y hay gente que hace presentaciones así, porque son cosas que para ellos tienen lógica, pero como les digo, esto debería de ser para un público general, entonces hay que ser muy claros en lo que estamos diciendo. Y eso uno se lo dice a alguien de sistemas y bueno, sí, pues se entiende, pero no. Y limiten los signos de puntuación. Limiten los signos de puntuación, muchachos. No queremos tampoco ver muchas comas, ni, ni muchos punticomas, porque pues si vamos a tirar ideas que son concretas, pues no deberíamos tener ni muchas oraciones subordinadas, ni muchos textos así que la persona se ponga a leer. Y les digo por qué. Porque si nosotros llegamos y pegamos un párrafo en una diapositiva, la persona tiene que escoger entre leer o escuchar. Entonces, pongamos una frase, pum, que traiga la idea y evitemos hasta las comas. Mucho más esto así, eso se ve como si lo hubiera puesto un adolescente, no sé, ese montón de... listo, muchachos. Las viñetas, hay que saberlas manejar. Las viñetas le dan estructura, organización a, a las diapositivas. Las viñetas son estos, en este caso son cuadrito, estos indicadores de que estamos mostrando un ítem que es separado eh, que es separado pero relacionado al resto de los ítems que vamos a mostrar. No más de 6, por la misma regla que les decía yo ahora, 6 por 6 o 6 por 7, ¿cierto? 6 palabras, 6 líneas o 6 palabras, 7 líneas máximo. Las viñetas tienen que ser visibles. Ahí nos da una sugerencia del tamaño. Ahí nos dice otra vez que en cada viñeta máximo 6 palabras, por lo que les dije. Tiene que ser, las frases que vayamos a poner en la presentación tienen que ser que la persona vea la frase y con ver la frase entera ya tenga el concepto armado en su mente, que no tenga que ponerse a leer varias veces. Lo de siempre, contrastar el texto con el fondo. Entonces aquí también tenemos que fijarnos que las viñetas que usemos no vayan a ser amarillo en blanco o morado en azul, ¿cierto? Que se alcancen a ver, que están ahí. Las animaciones, muchachos, por Dios. No abusemos de esto. En cuanto a animaciones, yo les recomiendo que solamente usen esas que son como desplazamiento, ¿cierto? Que sale el texto de una esquina de la presentación y se pone ahí ya, o que simplemente aparezcan las cosas, o de pronto con un desvanecido muy suave. Pero esa que es como frenando un carro y esa que sale ahí dando vueltas, eso se ve asqueroso. Vean eso tan asqueroso. Vean. O sea, yo creo que a usted no le llegó el sonido porque lo tengo desactivado, pero eso ahí lo que está haciendo es dando bala. Pa, 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 y cada letra es un balazo. Entonces, eso es horrible, eso no lo hagamos. No, otra vez ahí, suena como una metralleta. Entonces, no exageren, hagan las animaciones solamente cuando tengan sentido, ¿cierto? Por ejemplo, cuando estemos mostrando una secuencia de procesos. Entonces, que sale uno primero, después sale el otro, después sale el otro. Ahí podemos hacer animaciones, pero no siempre porque eso se vuelve muy distrayente.
Otra vez. Ahí ustedes no oyen, pero eso está ahí dando y dando bala. Otra vez. Ahí dice lo mismo, pues, que la animación puede mostrar cómo funciona algo. Lo que les decía, una animación, pues, de pronto usarla para describir una secuencia de pasos o algo así, pero no para más. Otra vez esta hasta se ve horrible. La animación excesiva se ve infantil. Y así es. Y también los efectos de sonido. No exageremos. Incluso les recomiendo no usar efectos de sonido directamente. Listo, entonces vamos a ver los gráficos y el clip art. Clip art son esas imágenes predeterminadas que trae el Office. Entonces, deberían de causar que la diapositiva se vea bien, ¿cierto? Que se balancee, que complemente el texto, que no sea invasiva. O que dice muy bien, usar cuando el texto necesita una explicación visual. Si no es necesaria, no usarlo. Y no más de 2 gráficos por diapositiva. Yo diría que uno. Listo, acá pues esto nos va a poner unos consejos sobre la presentación. Eh, Aquí no hay mucho que decir porque vamos a usar la del TEA. Entonces voy a pasar derecho. Entonces, recuerden, la diapositiva no es su presentación, es un apoyo. Recuerden, esto no es un teleprompter, no me vayan a leer, muchachos. El PPT es un outline, es como, ¿cómo les digo yo? Tengo el concepto y no sé decirlo en español. Como, como que la presentación es como una guía, pero no es lo que ustedes van a decir. Aquí dice otra vez, no lean, muchachos, no lean. Listo. Y ahora, muchachos, vamos a ver unos consejos rápidos. Esta vez sí rápidos, les prometo. De cómo vamos a utilizar el PowerPoint. Ya propiamente, digamos, lo técnico de la diapositiva. Ya no tan enfocados a lo que es la presentación pues, de ustedes, sino propiamente el archivo de PowerPoint. Entonces, ¿cómo diseñar una presentación de PowerPoint efectiva? Y vamos a ver estos 5 ítems que tenemos acá. Entonces, grande. Hágala grande. O sea, esto no se puede resaltar lo suficiente. Hay gente que coloca unos mamotretos, un texto ahí, que coloca ahí 3, 4 párrafos, así, pues como metidos a la fuerza en una sola diapositiva. No hagan eso, muchachos. No hagan eso. Vean los tamaños de las fuentes. 12 y 18, eso no lo lee ni con un telescopio. Muy pequeño. Entonces, recomendación, vean, usen ese 36 y ese 44. Entonces acá nos dice cómo estimar qué tan lejos, qué tan grande debe ser. Entonces lo que les decía yo ahorita, bueno, aunque acá dan una medida diferente. Ahí dice que la miren a 7 pies de distancia, eso es 2 metros 10. Acá dice que la miren a 2 metros 10, yo les digo que a 3 metros. Pero sí, por la ceguera, yo soy medio ciego. Entonces ya saben muchachos. Ahora pasemos al siguiente, consistencia. Sean consistentes muchachos. Las diferencias llaman la atención, implican importancia. ¿A qué se refieren acá con diferencias? Por ejemplo, a utilizar un tipo de letra distinto. Eso es una diferencia. O a utilizar un color distinto para resaltar en lugar de una negrilla.
Esas son diferencias y eso implica la importancia de lo que estamos resaltando. Llama la atención automáticamente. Por ejemplo, si yo acá esto es un Arial, entonces yo acá esta palabra atención le pongo un color rojo o la pongo en Arial Black. Ahí mismo la persona se va a enfocar en la palabra atención y eso comunica un mensaje. Es importante saber manejar esas cosas. Entonces nos dice, utilizar sorpresas para atraer, no para distraer. Esto de las sorpresas, pues acá digamos que vendría reflejado en las em, como figuras que le podamos poner así intempestivamente, animaciones, incluso sonidos que de una vez les digo no usen sonidos, pero bueno. Entonces entonces digamos que le puse yo una marca de chequeo ahí, un chulo. Entonces ese chulito llama la atención hacia ese punto. En cambio, si tengo un montón de cosas, por ejemplo ahí le puse un círculo rojo, porque si una O roja, verde, Dios mío, verde. Eso ya está es distrayendo. Entonces, vean el contraste. Si yo solamente tengo las viñetas normales y el chulo, estoy llamando la atención hacia lo que le puse el chulo. Pero si yo le voy a poner figuritas distintas a cada una de esas viñetas, ya es una distracción. Las diferencias implican importancia. Lo que les decía yo ahorita, vean ahí. Estamos poniendo un color a importancia. Y estamos haciendo esa palabra importancia importante. Pero ¿qué pasa si a mí me da por colocar esto como con el changón maquillador de Homero Pun y le pongo un poco de colores a eso ahí? Entonces ya esa atracción se pierde, ese resaltado se pierde. Aquí uno debería al menos de limitar a qué le está dando énfasis y usar un solo color de énfasis. Por Dios, eso está horrible. Listo. Entonces, al poner ese tracta así, pum, le pongo ahí como una viñeta de puño, no sé, ¿qué será eso? Eso atrae. Pero si yo empiezo a llenar eso de cosas, eso ya distrae. Entonces, muy en cuenta, muchachos. Tener muy en cuenta. Listo, sigamos acá. Hacerlo claro, que las cosas sean claras para la persona, no solo en concepto, sino en estilo. Capitalización, lo que les decía yo ahora, se lo reitero. La mayúscula sostenida es difícil de leer. En cambio, una capitalización propia, como debe ser, es mucho más amable con la vista de las personas. Ahora, las fuentes. Ustedes saben, hay dos tipos de fuentes, las que tienen serif y las que no. Sans serif y serif. Serif es estos ganchitos acá. Eso se usa en los medios escritos impresos para que exista una continuidad del flujo de la caligrafía y sea más fácil de leer, pero solamente en escritura, pues, o sea, en imprenta, ¿cierto? En papel físico. Cuando estamos hablando de pantallas, como los bordes de las letras típicamente en una pantalla están dados por una luz que viene desde la pantalla hacia el usuario, esos serifs se tienden a difuminar entre ellos y hace que sea mucho más difícil leer. Es por eso, es por la fuente de luz, ¿cierto? En una pantalla la luz viene hacia nosotros, en un papel la luz es una fuente externa y pues vemos con más claridad en papel, ¿cierto? Entonces no usen esas fuentes con serifs, sino solamente sans serif. Sans creo que es sin en francés o algo así, no me acuerdo. Es en sans serif, en todo caso. Bueno, si vamos a añadirle detalles, no añadan muchos, o sea, solamente lo necesario.
Es más, no añadan eso. Hasta el primer ejemplo que ahí decían que está bien, no está bien. Seamos tan sobrios como sea posible. Menos es más, muchachos. Listo. Entonces las fuentes con serif son difíciles de leer en pantalla. Las fuentes sin serif, son mucho más claras. Las letras itálicas o cursivas son difíciles de leer en pantalla. Eso nuevamente es una herencia de la tipografía, pues, de papel. Las fuentes normales o con negrilla son más claras. Ahora, este subrayado se usa también en medios impresos para resaltar. En pantallas no usamos los subrayados para resaltar, porque para nosotros, como por convención, por estándar, lo que está subrayado implica un hipervínculo a otro documento. Entonces, no usemos el resaltado con subrayado, sino que hagámoslo con negrillas o con otro tipo de letra o con otro color, como en ese caso. Ahí, ese color pues es el que nos va a dar el énfasis, no un subrayado. Listo. Hablando de números, los números, ustedes saben, pueden reemplazar las viñetas como para hacer listas ordenadas. Lo que decíamos en el semestre pasado cuando hacíamos Markdown, que había listas ordenadas y listas sin ordenar, o las UL y OL del HTML. Cuando vayamos a usar listas con numeración, siempre es porque implican una secuencia o una jerarquía, un orden lógico. O sea, nunca vamos a decir como cosas que no tengan relación alguna y les vamos a poner una numeración. No, eso no se hace. Entonces dice, por ejemplo, ¿cómo se pone un elefante en un refrigerador, una nevera? Entonces se abre la puerta de la nevera, se pone el elefante, se cierra la puerta. Es una secuencia de pasos. Entonces, en este caso usamos numeración. ¿Cómo se pone una jirafa en la nevera? Se abre la puerta de la nevera, se saca el elefante, se mete la jirafa, se cierra la puerta. Entonces dice, usar viñetas, o sea, sin numeración, para mostrar una lista que no tenga prioridades, secuencias o jerarquías. Lo que les decía yo hace un minuto. Listo. Ahora, con respecto a los colores, usar contrastes fuertes para que sea la lectura más fácil. Lo que les decía, no vayamos a usar morado en azul, tal y tal, morado en rojo. Saber escoger si vamos a hacer una presentación de claro en oscuro u oscuro en claro. En nuestro caso, pues estamos limitados a la plantilla del tecnológico, pero para que lo tengan en cuenta, dependiendo del ambiente en el que se presente, puede llegar a ser mejor una diapositiva oscura con tipografía clara. Usar colores complementarios. Una paleta no debería tener más de 3, máximo 4 colores. Usar colores que contrasten. Ahí tenemos que tenemos un contraste bajo con este gris, con fondo oscuro, y un contraste alto con el amarillo en fondo oscuro. Así hacemos que las cosas resalten. Esto sí es lo que les decía de claro en oscuro, o sea, como lo que se conoce como modo noche en las aplicaciones. Y esto sí es oscuro en claro, que es lo que vamos a terminar usando. Pero por ejemplo, esto en un ambiente, digamos, si fuéramos a estar en un auditorio y es cerrado con poca iluminación, esto golpea horrible a la gente, pues no lo hagan. Colores complementarios, muchachos. Vean esto, no se lee nada. Esos colores no complementan. En cambio, esto sí.
ahí sí se puede leer muy claramente lo que está ahí. Listo, en cuanto al tamaño de los objetos, el tamaño implica importancia. Muy importante. Lo que les he dicho ya unas 5 o 6 veces en esta presentación. Mientras más grande, más importante. Acá pues vemos que ya lo importante es el texto. Acá era la imagen. Aquí pues el texto es más grande. Ya lo importante del texto, la imagen vale 3 pesos. Usar puntos focales para dirigir la atención. ¿Qué son los puntos focales? Ustedes saben, me imagino, porque pues todos tienen cámaras. Ustedes han visto que cuando ustedes van a tomar una foto o la van a subir a Instagram o cualquiera de esas cosas, que la pantalla sale partida en 9 cuadritos. Eso es por una cosa que se llama la ley de tercios, que uno tiene un espacio y lo divide en 3 horizontalmente y en 3 verticalmente, ¿cierto? Le quedan como unas rayas. Entonces, los puntos donde esas rayas se intersectan son los puntos hacia donde primero van los ojos de quien está viendo la imagen. Entonces, ahí, en esos sitios es donde hay que colocar lo que querramos resaltar. Por ejemplo, acá, no sé si alcanzan a ver mi cursor, digamos que si yo dividiera esto en 3, vendría una línea acá más o menos, otra línea acá, una aquí, otra aquí. Entonces esto está parado en una de las líneas, en esta aquí, está rodeado por estas dos. Eso llama la atención. En cambio, si yo tengo este mismo viejo, pero no, en otra parte, bueno, ahí también nos entra la ley de tercios. Creí que se venía más para acá. Pero bueno, ustedes me cogen la idea. Si este señor estuviera acá parado por fuera de esa área mágica, pues de que nos describe la ley de tercios, pues no llamaría tanto la atención. Simple, hay que mantener las cosas simples. Esto se ve un poquito como para una presentación de un preescolar por allá. Y eso que ni un preescolar de niños normales, de niños con necesidades. Esto también se ve feo. Hay que tener una tipografía estándar. Como yo les digo, usar la misma familia de fuentes durante toda la presentación. Entonces yo puedo usar Arial Verdana o los variados tipos de Arial que haya, los helvéticas, pero siempre la misma tipografía y también con el mismo estilo. O sea, no tener una fuente pan, entonces por acá le pongo, aquí están con sombra, acá está en itálicas, acá está en superíndice, acá está subrayada, aquí está en subíndice y con color. No, hay que ser consistentes. La regla de 6x7, 6 palabras, 7 líneas o 6x6 también. No más de 6 líneas, no más de 7 palabras. En la otra presentación nos decían 6x6, mejor 6x6. Entonces mantenerlo simple, texto. Vean esta abominación. Vean esta aberración, esta cosa horrible. No vayan a pegar párrafos, muchachos, porque entonces la persona tiene que dejar de escuchar lo que ustedes están diciendo para ponerse a leer. Entonces ahí nos dice muy detallado. Eso no. Entonces, tenemos eso mismo explicado en secuencia en frases sencillas, mucho mejor y más entendible. Más simple. Listo, otro ejemplo de simplicidad. A estas cifras no las va a leer el chucho. Eso ahí, 11.532.230, eso no lo lee nadie. En cambio, esa tabla ustedes la pueden simplificar en millones y ahí les queda.
y es mucho más visible para las personas. Mucho mejor. Vean esto. Se parece como un angeo de pollos, no sé. Horrible. Eso está bien como para una gráfica donde estemos analizándola con calma, tal y tal. Pero se ve sobrecargada en una presentación. En cambio podemos hacer esto, que es mucho más comprensible. Simplemente no llevamos tan al detalle las intersecciones pues, de los ejes y se ve mucho mejor. Listo. En cuanto a imágenes. Muchas imágenes distraen. Horrible. Y más si son imágenes que no son esenciales, que son una cosa artística como por intentar hacer que la diapositiva se vea más bonita y lo que hacen es una cosa, una cosa abominable, ¿no? Las imágenes tienen que servir a un propósito. Listo, en cuanto a sonido. Ahí pues ustedes no lo pueden escuchar porque creo que no les tengo activado el audio del computador, pero ahí hubo un montón de disparos láser. No lo hagan. Sí, sí se escucha. ¿Sí se escucha? Ah, bueno. Sí. Es preferiblemente sin sonido, muchachos. Ahora vean esta transición es la peor. Esto es un crimen de guerra poner una transición de estas, muchachos, en una presentación. Hay que esperar a que eso acabe de dar vueltas. Y la gente se aburre. Y eso es deprimente cuando alguien pone esa transición. Ahora cuando ponen esa y es letra por letra, es peor. Eso ya es peor que un genocidio. Es mejor simplemente utilizar una transición de que las cosas aparezcan y desaparezcan. Por ejemplo, acá. Pum, las cosas aparecieron, no consumen tiempo. Pum. Eso fue horrible. Eso fue horrible porque, ¿qué es eso que viene esa muchacha dando vueltas ahí? O sea, eso se ve feo. Es mejor que simplemente las cosas aparezcan y ya. Eso distrae. En cambio, si yo simplemente tengo ahí a esa muchacha, apareció lo que yo necesito, eso ya va al punto y tenemos una presentación mucho más efectiva. Y para finalizar toda esta parla, muchachos, la progresión, la progresión. Eh, tenemos animaciones que nos sirven para ciertos propósitos. Por ejemplo, si yo llego y tiro esto aquí en un solo golpe, así, tiré toda esa información, es un poquito duro para entender, pues para el público. Uno sí lo entiende, pues porque es el estudio en el que está exponiéndose, pero es mucho para una persona. En cambio, en ese caso sí nos vamos a valer de animaciones para que esa gráfica se vaya construyendo a medida que vamos explicando las cosas. Entonces, a medida que vamos explicando, podemos ir haciendo aparecer cada uno de esos ítems. Como estamos haciendo ahí, explicamos qué es esto, después explicamos qué es esto, explicamos qué es esto, y vamos construyendo la idea. Ahí sí es mejor. Otro ejemplo, un montón de cosas, pum, tiradas así a quemarropa. Muchas cosas. Entonces es mejor ir construyendo la idea. Un punto. Y con animaciones sobrias. Nada de esas cosas que dan vueltas ni nada de eso. Para resumir, muchachos, grande, simple, claro, progresivo, consistente. Comunicación es la clave, el texto es para apoyar la comunicación, no para que lean.
Las imágenes son para simplificar conceptos que sean complejos. Vean, acá les estoy leyendo, Dios mío, les estoy diciendo que lo lean, pero es que no encuentro cómo más. Las animaciones son para amplificar relaciones complejas, o sea, para llevar un proceso desde lo atómico hasta lo sistemático. Las cosas visuales son para apoyar, no para distraer, las herramientas visuales. Y los sonidos solamente cuando son absolutamente necesarios. Listo, muchachos. Preguntas, muchachos. Estuvo un poquito extenso. Estamos claros. La pregunta más importante es, bueno, no sé si lo dijo al principio de la clase porque yo no había logrado llegar. Exactamente qué información va a llevar la presentación. Claro. Vean, miremos la plantilla de la presentación. Yo la voy a tener por acá. Listo, esta es la presentación que vamos a mirar. Sin embargo, yo creo que yo esta presentación se las mandé simplificada, pero no estoy seguro. No estoy seguro. No sé, yo ahora me fijo. Pero esta es la presentación. De pronto van a ver algunas cosas que no les correspondan a ustedes porque es una presentación que se las mandan como a todos los de práctica en general, incluso a los que hacen práctica en centros de labor, pues sí, o que en empresas. Entonces van, la presentación dice el título de la práctica, ¿cierto? Entonces ahí iría el, no sé, el Cashman o Cultural Cities o Moto Tracing, Community, lo que sea acá. Acá en fotos van las fotos de ustedes dos. Este 3, pues no sé si quieren pegar una foto mía ahí, pero bueno, no es necesario. Nombre de los practicantes, este centro de práctica no va. Esto no va. Asesor sí va. Voy a mandarles esto. De una vez la vamos a armar acá. Tan. 2020. Este es el título. Entonces dice, introducción. Acá en introducción, esto de nombre de la empresa y todo esto, vuela. Esto acá no va. Acá en introducción, lo que vamos a poner, ¿saben qué? Voy a escribir sobre esto. Acá, ¿qué es lo que va? Esto lo sacamos de la ficha. Planteamiento del problema, pero no me lo vayan a pegar todo ahí, sino ideas. Y ustedes hablan del problema, así como conversado. Planteamiento del problema, que sería en sí una justificación. ¿Qué más tenemos ahí? ¿Qué más podríamos poner ahí? No, por ahora esto. Logos, si ustedes van a hacer un logo de sus programas, yo les digo exactamente qué va en el planteamiento del problema, que no recuerdo bien. Acabo de abrir una ficha bien de ustedes. Entonces dice, por ejemplo, en el área metropolitana del Valle de Aburrá se ha observado que existe una desinformación por parte de la ciudadanía en los horarios de recolección de desechos de cada zona, generando así una problemática ambiental a la hora de sacar sus residuos, tal y tal y tal. ¿Cierto? Entonces, volviendo acá, acá podríamos colocar, se ha observado que, entonces, o podríamos colocar, por decir, estoy haciendo un ejemplo,
no tienen que seguir por lo que yo voy a hacer acá, sino que entonces acá esto sería screen route. Entonces, software que busca de residuos. Ustedes usan ahí desechos. Inclusive bueno, acá ya estamos cumpliendo lo de las 6 palabras. Software para controlar la recolección de desechos. Funcionará en Valle de Aburrá. Entonces ustedes van sacando ideas así. Y esto lo van explicando como conversado. Esto es así porque bla, 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 bla. El Valle de Aburrá porque estamos pensando primero en un alcance limitado para hacer las pruebas de tan. Busca contribuir a tal cosa, no sé, a al orden, a la limpieza, no sé. Bueno, eso es cierto, cosa de ustedes, reacción de ustedes. Yo acá estoy es como medio mostrándoles cómo podríamos manejar la introducción acá. No, tranquilo, continúa. No, ustedes no vayan a colocar lo mismo que estoy haciendo acá. Bueno, entonces dice, lugar de práctica, esto de una vez eliminar. Porque no, esto no es una práctica de práctica empresarial, pues en un sitio. Listo, entonces seguimos con descripción de la práctica. Acá lo que vamos a hacer es cómo se hace. Para que no digan que estoy teniendo preferencias, voy a abrir otro. Voy a abrir el de Moto Tracing. Entonces, aquí en descripción de la práctica podemos hacer lo siguiente. Acá normalmente lo que ponen ellos es, me pusieron a contestar el teléfono, me pusieron a llevar tintos, lo que sea. Pues no nos ponen a eso, pero... Entonces, lo que podemos hacer aquí es lo siguiente. Vamos a cambiar el orden de estas diapositivas y vamos a colocar primero la de objetivos. Entonces acá objetivo general. Esto sí es copia y pegue. Acá no hay cómo hacerlo de otra manera. Objetivo general, tal y tal. Y estos sí son prácticamente leídos. Esto tristemente, como es una cosa tan puntual. Entonces acá objetivo, dar una solución eficiente, bla. ¿Dónde está eso? Esto sí es copia y pegue. Nada que hacer ahí. ¿Cómo es que es insertar cuadro de texto? Nada que hacer. Ahí sí copiar y pegar. Y lo mismo con los específicos. Todo esto. ¿Dónde está el insertar cuadro de texto? Y esto lo ponemos bien bonito en viñetas, que no se nos salga. Viñetas, acá puede ser con numeración o no, dependiendo de si los objetivos ustedes los redactaron como
como una secuencia de pasos, pues les podemos poner numeración, o si no, pues los dejamos así, no hay problema. Listo. Aquí en descripción de la práctica, muchachos, vean. Bueno, esto funciones realizadas, lo que les decía, de que me pusieron a sacar fotocopia, la verdad, esto no. Funciones realizadas, no. Ok, entonces volvamos acá. Voy a abrir otro trabajo para que no digan que tengo preferencias por alguno de ustedes. A ver. Entonces este es el de Cultural Cities. Entonces acá vamos a describir exactamente qué vamos a hacer. Bueno, esto no lo podemos sacar de acá. Miento, sí, claro que lo podemos sacar de acá. Por ejemplo acá, esta de Cultural Cities. A ver, insertar cuadro de texto. Acá en descripción de la práctica vamos a hacer esto es una aplicación y servicio web. El servicio web consulta fuentes de eventos. Aplicación el usuario interactúa con los datos del servicio mediante la aplicación. Esto que esto ya quedó muy largo. Mientras más así suene feo, así suene machetero, siempre es mejor corto. Y eso ustedes pues lo van explicando, ¿cierto? Ustedes ponen esas frases y esperen que es que acá dice esto mal. Acá tenía que eso. Acá en descripción pues ustedes van a hacer un delineamiento de lo que están haciendo, del producto en sí. Y acá en el desarrollo metodológico ya ustedes sí van a explicar la factibilidad, todo esto. Estructura del modelo de negocio. Esto es bueno que vaya. Entonces acá voy a colocar estructura del modelo de negocio. Es un estudio de mercado. Esto va en diferentes diapositivas. Yo acá estoy colocando esto en una sola, pero esto va en diferentes, ¿cierto? Una para la estructura del modelo de negocio, pues de cómo se van a financiar. Otra para el estudio de mercado, propuesta de valor, etcétera, etcétera. Está tapando esta cosa aquí. Y esto con las pautas que les acabo de dar. O sea, todo corto, conciso, bonito, todo lo que acabamos de ver en la última hora. Acá donde dice resultados obtenidos, esto no se va a llamar así. Esto no se va a llamar resultados obtenidos.
diapositiva va a ser un placeholder, ¿cómo se traduce eso? Va a ser como una pausa y acá vamos a hacer la demostración del software. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos insertar un video cortico, 3 minutos, 4 minutos, haciendo una demostración del software. Pero además tenemos que demostrarlo en vivo también. Tenemos que hacer ambas cosas. Podemos hacer un video y además de la demostración en vivo de cómo funciona. Entonces, cuando lleguemos a este punto, podemos minimizar la presentación y hacer la demostración para después seguir, ¿cierto? Entonces, ¿con qué seguimos acá? Conclusiones. Conclusiones, honestamente, yo no tengo muy claro qué pone uno en conclusiones en una práctica de estas. Pero algo nos inventamos. Algo nos inventamos. Recomendaciones. Aquí es donde ustedes pueden quejar. Recomendaciones. Pues acá sería solamente para la universidad, porque pues para la empresa no hay. Entonces, no sé, el profesor habla mucho. Para la siguiente vez que de esta materia, si no lo despiden, habla mucho. Cosas así, pues nos hubiera gustado hacer esta práctica con más conocimientos de programación. Ese tipo de cosas. Ahora, esto es opcional, no tienen que, esto es opcional. Las demostraciones, esas recomendaciones, pues no las tienen que incluir. Es como si ustedes quieren exponer un punto. Listo, referencias, pues a esta gente le fascinan las referencias. Entonces, si se basaron en un tutorial, en alguna cosa, lo ponen acá. Sí, eso es. Referencias. Estilo APA, ya saben. Ese sería como los lineamientos pues para la presentación. Esto que yo acabé de rayar acá, lo voy a guardar como para mandarles una copia a ustedes. Pues, mandar a alumnos. Listo, yo se las mando aquí con estas notas que acabamos de tomar. Listo. ¿Qué más preguntas tenemos, muchachos? Vamos a uno. Listo. Entonces les reitero lo que les decía yo al principio. Estamos en deuda de sacar esta nota, muchachos. Prototipo funcional del software con conexión a la base de datos. Entonces, para la próxima clase, ya digamos que la teoría se acabó. La teoría de cómo realizar la presentación, el trabajo escrito, los casos de uso, todo eso que vimos. Entonces, para la próxima clase y para empezar a calificar esto, muchachos, necesitamos que todos los equipos, pues de todos los equipos, al menos esté un integrante en la clase. Y vamos a compartir pantallas y tendríamos que ver, muchachos, al menos una pantalla funcionando de cada software. Así sea la pantalla de autenticación, la que sea, para dejar evidencia de prototipo funcional del software con conexión a la base de datos. Eso, como les decía, para el 2 de junio. Y para el 9 tenemos que mostrar el software funcionando, muchachos, ya full. Y ese 9
sacaríamos esta nota, software y pruebas funcionales. Entonces tenemos que tener el software ya funcionando, porque en esta semana que sigue, entre el 14 y el 20 de junio, tenemos que ya hacer la exposición. Y entonces, informe de valoración de seguimiento del formato institucional, eso es que yo les califico el trabajo escrito. Ese trabajo escrito también hay que tenerlo para esta semana. A ver, junio. Para esta semana entre el 7 y el 13. Tenemos que tener eso listo para yo calificarlo. Este otro 20% es la exposición propiamente, que es en la última semana. Y este otro 20% entrega valoración de seguimiento de los productos. Ahí calificamos el trabajo escrito, el manual técnico, el manual de instalación, el manual de usuario, perdón, y manual de instalación, y el software que sí lo entreguen. Y ya, 100%. Bueno, y en estos días, muchachos, pues nos desatrasamos de esto, que algunos equipos lo deben, ¿cierto? Estos son los casos de uso y estos son los mockups. Tenemos esos dos entregables pendientes. Hemos desarrollado otras cosas, pues diagrama de entidad-relación, requisitos y todo eso. Eso es para pegarlo en el trabajo escrito, entonces digamos que eso se calificaría acá. Y esa es la hoja de ruta, muchachos. Preguntas, jóvenes aún. Listo. Y Profe, ahora, esa tercera nota, ¿qué es lo que es? Que es que no alcanzo a leer. ¿cuál? La tercera. La tercera columna. Esta. Diseño del sistema, diseño de la interfaz gráfica de usuario con un prototipo no funcional del software. Esos son los dos mockups. Ah, ya. Uh-huh. Bueno, y ahora, la pregunta más importante. Muchachos, ¿qué puedo hacer yo para facilitarles el desarrollo? Entonces les pregunto a cada uno, Cashman, ¿cómo vamos? ¿Qué puedo hacer yo para facilitarles o solo necesitan tiempo? Bueno, Profe, ¿me escucha? sí, te escucho. David, ¿sí o qué? Sí, ¿me puedes volver a repetir la pregunta? Porque casi no te escuché. Sí, no, o sea, ¿qué podría hacer yo como para facilitarles el desarrollo? Pues de pronto, si están embalados en algún tema técnico o algo. No, pues, O sea, profe, como te digo, pues, no lo estamos haciendo con Laravel y Vue, pues, no es muy complicado así como para decir, no, profe, tenemos alguna duda. Digamos que de momento las cosas están marchando bien, está avanzando. Tenemos pues planeado terminarlo casi total hasta este fin de semana. Para mirar pues hay unas cositas de la documentación también y tenerlo pues ahí casi todo listo. No sé qué más información quieres saber, profe. no, excelente. Bueno, eso, cierto que eso se puede mostrar local, eso no es necesario montarlo al servidor, a cualquiera. No, eso se puede mostrar local. Como lo que vamos a hacer es compartir pantalla. Entonces, desde que les funcione en el equipo ustedes, corona. Listo. Llevamos, profe. Pues la verdad vamos bien. Excelente. Listo. Clean Route, ¿cómo vamos? Pues si puede parar el tiempo, sería full. No me enteras, pues lo que voy a necesitar, pues lo que vamos a necesitar ayuda un poquitico más adelante, pues yo creo que para el fin de semana o la otra semana, es esto de la geolocalización. ¿Cómo hacer que el software detecte pues por GPS otro dispositivo? Listo. Eso es Amarincio, que lo que van a usar ustedes. Sí, es Xamarin. Bueno, en ese caso
Bueno, así por encimita les cuento. Para detectar otro dispositivo, lo que hay que hacer es que ese otro dispositivo, cierto, ingrese latitud, longitud en una base de datos. Y después Ujú. el dispositivo de nosotros, pues enlaza a esa base de datos, lee esas coordenadas y usamos un control ¿cómo se llama? Que se lo cobran. Un control de mapas que ahí lo estamos buscando Ujú. para Por allá, graficar por esa Dios. coordenada. Pero entonces, entonces el control de mapas que lo cobran. El de Google sí es de pago, pero hay otros que no. Hay Ah, otros pues que no. mientras funcione, no tiene que ser preciso mientras funcione. Sí. Dale. Entonces yo les busco información sobre eso, pues que les facilite. Listo, gracias. Venga, Listo. yo meto cucharada ahí. ¿Por qué no lo validan por Bluetooth, no? No sería muy similar la forma de hacerlo. Solo que el mismo equipo como tal detecta los equipos cercanos. Ah, pero pues ya eso pues como por hacerlo de prueba. Pero la idea sería, es que, es más, lo que dice el profesor, no necesariamente hacer que el otro dispositivo guarde en la base de datos latitud y longitud, sino que uno lo guarda automático y ya que eso muestre la ubicación que eso, pues que esos datos causen. Pero pues ya sí con el Bluetooth cercano, no sé si me complicaría más, porque ahí sí no sé cómo hacerlo. Pero el otro dispositivo puede que esté cercano o no, ¿sí o qué? Pues porque si es Pues, un carro de basura. pues sí, no importa, pues técnicamente el programa funcional mostraría el carro de basura estuviera cerca o lejos, eso no importa. Mm, Ya, pues, ¿cómo sería más fácil, con Bluetooth o con GPS? la cosa es que el Bluetooth, si el carro de basura está muy lejos, ya no lo busca. No, No pero tendría que pues ser. Ahí sí toca para la GPS. presentación. A la presentación. Sí, o sea, con la presentación no importaría. No, es igual, para presentación. Creo que ah, yo me iría por el GPS. Por GPS. Ujú. Ah, bueno, entonces por GPS. Sí, ya es. Ustedes son Ahí los, vamos viendo. ¿Cómo? ustedes son los tesos. Sí, ustedes son los tesos. Mm. No, Eh, entonces, por ahora eso. Perfecto, listo. Entonces, yo busco algo para orientarte y te lo mando. Listo. Cultural Cities, ¿cómo vamos? Tiempo. ¿Qué necesitamos? Tiempo. Ah, sí. Y eso es algo que yo no les puedo dar. No, por Ah, ahora es eso, porque ya con las APIs que nos mandó, ya el resto es construcción nuestra. Entonces, digamos que estamos atrasados, pero es más de tiempo, pero hasta el momento no, nada diferente. listo. Si cualquier cosa, ya saben, escriben. Listo. Find You. ¿Cómo vamos? Pero al mismo tiempo. Pero no, Listo. pues, en cuanto a dudas de desarrollo, no hay pues, pero la semana pasada no pudimos avanzar pues, ya tocará trasnocharse para poder cumplir. Bueno, te necesitan tiempo y tinto. Y nada, no es Listo. más. Ok. Eso es un consejito para estar hasta tarde despierto. Ustedes no quieren mis consejos. Yo doy malos consejos con respecto a eso.
Sí, hombre, yo siempre he querido saber cómo hace la gente para aguantar tanto tiempo sin dormir para poder entregar un proyecto. ¿Qué podemos hacer ahí? Vigía. No, profe, no les dé tiempo a esos de baños, se mantienen jugando Warzone, no hacen nada, solo se mantienen jugando. Ah, sí, si los veo mucho rato conectados en el Warzone, les mandé el mensaje, hey, acuérdense de la entrega. Sí, se cuenta que se mantiene pegado a eso. No, que está muy enviciado a eso, qué pesado. Yo ya digo quién mantiene yéndome que me meto. Ah, muchachos. Bueno, excelente, entonces. Bueno, pues excelente en cuanto a que van bien que necesitan tiempo, pero bueno. Y Moto Tracing, ¿qué tal? Profe, básicamente lo mismo, necesitamos tiempo. eh, eh, Porque apenas lo vamos a comenzar a desarrollar. Entonces necesitamos buen tiempo y Ah, mucho café. excelente. Red Bull, Monster, todas esas cosas tan dañinas. Ujú. Y ese Community, ¿qué tal? Yo la verdad, yo creo que termino esta semana. Ah, no. Pero ya terminar y tener la otra para refinar pues algunos detalles ya estéticos, pero funcionalmente espero terminar esta semana. No, muy bien, vamos re bien. Vamos recontra bien. Ah, muchachos. No, la verdad, salgo de esta clase muy optimista. Súper. Ah, no, entonces ya saben, muchachos, cualquier cosa, no duden en escribir. Si yo les puedo ayudar de una. Y, y sí, entonces, si Dios quiere, muchachos, la otra clase, ya pues haremos el ejercicio de compartir pantallas y mirar cómo vamos. Listo, muchachos. Entonces, no siendo más, muchas gracias por su asistencia, su atención. Cuídense mucho y juiciosos. Listo, pues todo bien. Eso, profe, gracias. Todo bien. Listo, Profe. gracias. Todo bien, hablamos. Listo, todo bien. Listo, hablamos.